Hola a todos, soy David Cintas, esto es El Cielo de Rasal y hoy toca hablar del tiempo. Que me refiero al tiempo de reloj, no al meteorológico, de ese ya hablaremos en otro vídeo. ¡Vamos allá! En el anterior vídeo de paradojas temporales, que os dejo por aquí, comencé preguntándoos qué es el tiempo. Una pregunta muy profunda que creo que todos deberíamos hacernos alguna vez. Al fin y al cabo, el tiempo rige nuestras vidas. Siempre estamos preocupados por calendarios y horarios y por quehaceres que vendrán en un futuro. Si esperabas que te diera una respuesta clara sobre lo que es el tiempo, quizás este no sea tu vídeo. Ahora bien, si quieres acompañarme en este viaje de indagación tanto filosófica como científica sobre la realidad del tiempo, entonces te lo vas a pasar genial. A algunos románticos quizás se les ocurriría una respuesta como: el tiempo es lo que sucede entre tus besos. Esto está escrito en la pared de una casa de mi pueblo Rasal. Bueno, de romanticismos aparte, busquemos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a ver cuál es la definición del tiempo. 1. Duración de las cosas sujetas a mudanza. Y 2. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Vale, esta es una descripción del tiempo que, bueno, permite hacernos una idea de cómo nos desenvolvemos nosotros en él, pero que sigue sin explicarnos cuál es su verdadero funcionamiento. Podríamos explicarlo de esta forma. Ojo que allá voy. Desde que nacemos, nuestros recuerdos se almacenan en un orden determinado por el proceso de causa y efecto. El sentido común nos dice que si algo ocurre es porque es el efecto de algo que ha ocurrido antes, que es su causa. A base de comprender la larga cadena de sucesos, causa y efecto, comenzamos a ver que nada está estático a nuestro alrededor, pues cada efecto es a su vez una nueva causa que dará lugar a nuevos cambios. Y ahí, precisamente ahí, al comprender esa larga cadena de acontecimientos, es cuando comenzamos a ver el tiempo. El tiempo es, desde ese punto de vista, lo que hace posibles los cambios en el universo. ¿Qué es el tiempo? El universo en movimiento. Espera, ¿era así? Ahora imaginaos que paramos el tiempo. Sin tiempo no hay cambios. Ahora imaginad que sacamos del universo todo lo que contiene. ¿Qué es lo que nos queda? El tiempo. El tiempo es aquello que pasa cuando no pasa nada. Yo no sé vosotros, pero yo me estremezco al pensar en todo esto. Debe ser esa vena filosófica que todos llevamos dentro. Recopilando, es en el tiempo donde se producen los cambios, que aunque no nos explique su esencia, sí que nos sirve para la vida diaria. Pero quizás en otros ámbitos del conocimiento eso no sea suficiente. Tal vez entendiendo sus propiedades lleguemos a un entendimiento más profundo de lo que es el tiempo. Adentrémonos en el maravilloso mundo de los sucesos temporales. Ahí está, lo más desconocido de las cosas que desconocemos, como decía Aristóteles. Desde los inicios de la civilización hemos medido el tiempo. Era muy necesario, por ejemplo, para reconocer las épocas de labranza. Y el primer sitio al que miramos para conocer el paso del tiempo era, evidentemente, el cielo. Con el paso de las generaciones comenzamos a entender que el cielo presentaba ciclos a lo largo de las distintas estaciones del año, y con ello podíamos prever cuándo iban a suceder ciertos acontecimientos, como la época de lluvias o el ascenso de las temperaturas. En aquel entonces el cielo era muy conocido, algo que en parte se ha perdido por la invención del calendario. Con el conteo de los días vimos que los patrones se repetían periódicamente, y de ahí comenzamos a crear los primeros calendarios, como el calendario sumerio, considerado el más antiguo, construido hace ya 5000 años. Más adelante, con la organización social y de trabajo, se hizo también necesario contar el paso del tiempo dentro de un mismo día, por lo que se realizaron numerosos inventos que marcaban el paso del tiempo más rápidamente. Se crearon así las horas, los minutos, los segundos. Con ellos se podía planificar con bastante rigurosidad a largo plazo. De nuevo, con lo que tenían les valía. Pero tuvieron que llegar los filósofos clásicos a aguar la fiesta con sus preguntas incómodas. Es que hay que ver, ¿eh? ¿Qué es el tiempo? ¿Realmente existe?
Yo creo que es solo una percepción humana. El movimiento se demuestra andando. Ellos abrieron un nuevo camino en la investigación tanto científica como filosófica de la realidad del tiempo. Y bueno, luego ya llegó la Edad Media y el mundo se quedó paralizado por más de 1000 años. Pero como la verdad nunca se calla, con el tiempo aparecieron nuevos pensadores que retomaron el camino que tiempo atrás les habían marcado los filósofos. Fue con el famoso Isaac Newton que la física comenzó a tener peso en la sociedad, y esto, con el tiempo, daría lugar a la revolución que ha vivido década tras década nuestra humanidad, desde que este importante hombre dejó su legado. Él estudió muchos ámbitos de la física, y en lo que concierne al tiempo, él lo tenía muy claro, al igual que el resto de científicos de la época. El tiempo es el mismo en todo el universo, independientemente de tu posición, velocidad o lo que sea. Parecía que todo estaba bien, pero hasta él mismo le parecía extraño que la interacción gravitatoria que él mismo había definido actuase instantáneamente en todos los lugares del universo. No fue hasta la llegada de un gran físico, Albert Einstein, que nuestra percepción del tiempo cambió radicalmente. Ahora el tiempo no era algo absoluto, medible por igual en todas partes, sino que dependía del espacio. El espacio y el tiempo formaban juntos una unión inseparable, llamada espacio-tiempo. Y no solo eso, sino que ahora el tiempo dependía de la velocidad del observador. De esta manera, cuando nos movemos a más velocidad, nuestros relojes van más despacio. Es por eso que si saliéramos al espacio exterior con una nave y fuéramos casi a la velocidad de la luz, nuestro tiempo pasaría más despacio respecto al de los que se han quedado en la Tierra, por lo que al volver podrían haber pasado muchos años. Con esto, ahora el viaje al futuro es posible. Uy, 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 esto se pone interesante. Pero la física aún ha ido mucho más allá y ha comenzado a trabajar en campos que hasta hace poco parecían solo filosofía. Veamos algunos ejemplos. El tiempo lo dividimos continuamente para trabajar con él. Los días los dividimos en horas, las horas en minutos, los minutos en segundos, los segundos en décimas, centésimas, milésimas y así sucesivamente. Una de las primeras preguntas sobre el tiempo es si este se podía dividir hasta el infinito o había un límite. Quizás uno de los ejemplos que más representa esta pregunta sea la paradoja de la flecha de Zenón. Un arquero dispara una flecha. Cada segundo, la flecha recorre una misma distancia. Si dividimos un segundo por la mitad, la distancia que recorre es la mitad que la que recorría en un segundo. Si volvemos a dividirlo sucesivamente, vemos que cuanto más pequeño es el intervalo de tiempo considerado, menos distancia recorre la flecha, hasta que, en el límite infinito, la flecha no se mueve. Si esto puede ocurrir, significa que el movimiento no es uniforme. Hay un punto en el que la flecha dejaría de moverse y por lo tanto el movimiento dejaría de existir. Después otro filósofo le respondió que el movimiento se demuestra andando y todos quedaron contentos. Buen rollo. La física clásica estudia el tiempo de forma continua sin importar qué sucede a pequeñas escalas de tiempo. Mientras nos sirva es suficiente. Ahora bien, la mecánica cuántica que estudia lo muy pequeño tiene que enfrentarse cara a cara con intervalos de tiempo mínimos. Y con el estudio teórico de esta bella rama de la ciencia se descubrió que por debajo de un límite determinado de tiempo, la física conocida dejaría de tener sentido. A este tiempo se le conoce como el tiempo de Planck, y es este. Ridículamente pequeño, ¿verdad? Y aún no se han detectado sucesos que lleguen siquiera a acercarse a ese rango de tiempo. Pero según la ciencia actual, ni el tiempo ni la física tendrían sentido por debajo de ese rango. Entonces ya está resuelta la paradoja de Zenón. El tiempo está dividido en pequeños pedacitos entre los que el movimiento se produce. Y no solo eso, sino que el propio espacio está dividido también en pedacitos conocidos como la longitud de Planck. Así pues, el espacio y el tiempo están divididos en píxeles entre los que suceden las cosas. Como os comenté en el vídeo de las nebulosas, que os dejo por aquí, nuestra percepción de la realidad no es perfecta y nuestro cerebro solamente interpreta las señales que recibe. Con toda la información que recibe, él hace una versión unificada de la realidad y nos la entrega como un presente. Este presente no es instantáneo. Hay que pensar que el cerebro es como un ordenador. Tarda un rato en hacer sus cálculos, por lo que realmente pasa un tiempo entre captar la realidad y ser consciente de ella. ¿Cómo podemos estar entonces viviendo en el presente? Estamos siempre viviendo en el pasado.
Tirando del hilo de nuestra percepción temporal, hay una serie de reglas básicas que todos conocemos. Absolutamente todos. Ya veréis, es muy fácil. ¿Qué hay de raro en este vídeo? ¿Por qué sabemos identificar cuando un vídeo se reproduce al revés? Por algo que los físicos llamamos flechas del tiempo. Como os comenté al principio del vídeo, nuestros recuerdos se almacenan de forma cronológica en nuestro cerebro. A esa flecha se le llama flecha fisiológica. El sentido común nos hace entender que cuando vemos un vídeo al revés, algo no encaja porque, de forma natural, comprendemos desde siempre la flecha termodinámica. Existen muchas otras flechas del tiempo, como la cosmológica, que se observa en la expansión acelerada del universo. Y todas ellas nos indican una cosa, que el tiempo se mueve en una dirección. ¡Al futuro! Pero eso no implica que nosotros no podamos saltar atrás en el tiempo, como vimos en el vídeo de las paradojas temporales. Y aquí es donde surgen las paradojas más bonitas que hacen a uno estremecerse. En el anterior vídeo os conté la historia de Robert Heinlein, en la que el protagonista era a su vez todo su árbol genealógico. Ahí os sugerí que me dierais una respuesta a la paradoja de Robert Heinlein. Y realmente las respuestas que obtuve me gustaron muchísimo, son muy buenas. Una de ellas me la dio Edwin James, y decía así: Hola, es interesante el vídeo. Creo que la solución es pensar que cada acontecimiento sucede en una línea de tiempo separada, no sucede en el mismo camino. Cada acontecimiento es un camino separado del otro. Estos temas son muy interesantes. Saludos y felicidades por el canal. Uy, qué tema tan interesante ha introducido esta respuesta. Un saludo también para ti, Edwin. Tengo que decir que esta paradoja no se resuelve con las diferentes líneas de tiempo, pero hay otras que sí lo hacen. Todos recordamos la película de Regreso al Futuro, en la que un joven llamado Marty McFly viaja atrás en el tiempo y desafortunadamente provoca que su madre se enamore de él en lugar de su padre. Esta paradoja es la misma que la del abuelo, pues si Marty no hace que sus padres se conozcan, él no podrá nacer, y por lo tanto no podrá viajar atrás en el tiempo para que su madre se enamore de él, y entonces sus padres se conocerán y él nacerá, y viajará atrás en el tiempo, su madre se enamorará de él, él no nacerá, sus padres se conocerán, él nacerá, su madre se enamorará de él, él no nacerá, sus padres se conocerán, él nacerá, su madre se enamorará de él, él no nacerá. ¡Por favor, qué locura! Para dar respuesta a esta incómoda paradoja, los físicos se devanaron los sesos hasta encontrar una respuesta un poco filosófica. Si en cada instante de tiempo, o en cada tiempo de Planck, para ser más precisos, el tiempo se divide en una infinidad de posibilidades o futuros posibles, las paradojas desaparecen. Cuando Marty vuelve al pasado, el futuro de esa línea de tiempo cambia completamente, pero ha caído en otra línea de tiempo, y por lo tanto no puede desaparecer. Quizás no nazca un Marty en esa nueva línea temporal, pero eso a él no le va a influir porque la línea de tiempo de la que proviene no es la misma. En la segunda película de Regreso al Futuro se utiliza esta solución para dar argumento a la película. Lo cual no tiene mucho sentido, ya que en la primera película no lo usaron. Pero bueno, tampoco se explica por qué cuando el Biff anciano vuelve del 1955 al año 2015 llega a la misma línea de tiempo de la que partió. Ni por qué cuando Doc y Marty viajan del 2015 al 1985 cambian misteriosamente de línea temporal. Errores de guión muy oportunos, a mi parecer. Otra respuesta que se acercaba un poco más a la solución de esta paradoja la recibí de Christian Bergel, y dice así: Creo que el error es que para que esa historia ocurra, una historia original debería dar origen a esta. Y no puede ocurrir nada porque sencillamente en la historia original ella tendría que quedar embarazada pero de otra persona para que la cirugía ocurra y así sucesivamente. Buen vídeo, men. Saludos. Es cierto, tengo que confesároslo. Esta historia de Robert Heinlein no puede producirse. Es así. La razón que me ha dado Christian es muy lógica y se puede resumir en lo siguiente. ¿De dónde surge la información genética que ha dado lugar al protagonista? Hay muchas paradojas que se resuelven porque hay información en ellas que surge de la nada. Es cierto que para que Jane nazca, tiene que tener unos padres que sean diferentes a ella misma. Luego podrían abandonarla en un orfanato, sí. E incluso ella podría tener un hijo consigo misma si la biología lo permitiera. Pero ese hijo no sería ella misma, por lo que el árbol genético se rompería completamente. Otro ejemplo de paradoja temporal de la información es la de un inventor que recibe la visita de un hombre anciano que le regala un invento con el que hace una fortuna. El protagonista, cuando es anciano, decide viajar atrás en el tiempo para darse el invento a sí mismo y poder hacerse rico. De nuevo, esa paradoja no puede producirse, porque hay información que falta. A alguien tiene que ocurrírsele la idea, ¿no?
Otra cosa es que la información viaje a través de distintas líneas de tiempo, como en Regreso al Futuro con la canción de Johnny B. Good de Chuck Berry. Marty toca esa canción y el cantante se la enseña a su primo Chuck, que luego compone esa canción. Al introducir las diferentes líneas de tiempo, ya no hay problema en que Chuck Berry plagie la canción a Marty, porque esa canción ya fue escrita en otra línea de tiempo y la información puede pasar de una línea de tiempo a otra. Tampoco habría problema en que nosotros, que también somos información, viajáramos atrás en el tiempo y apareciéramos aparentemente de la nada, porque esa información también estaría viajando de una línea de tiempo a otra. Alucinante, ¿no es cierto? Y es que realmente las diferentes líneas de tiempo resuelven paradojas que incluso no tienen que ver con los viajes en el tiempo, como por ejemplo la paradoja del gato de Schrödinger, que a lo mejor está vivo en una línea de tiempo y muerto en otra línea de tiempo. Y lo mismo con muchas explicaciones cuánticas. Eso es lo que se le llama multiverso. Quizás esa sea la respuesta de lo que es el tiempo. Una sucesión de probabilidades entre las que nos movemos nosotros y el universo. Eso también nos dice que el futuro no está escrito. Vuestro futuro todavía no está escrito, como no lo está el de nadie. Vuestro porvenir solo depende de vosotros. Labraos uno que sea bueno. Como os comenté en el vídeo anterior de las paradojas temporales, las paradojas no pueden existir en la naturaleza, están prohibidas. Solamente ocurren en nuestro entendimiento limitado, no en la realidad. Pero bueno, quizá esto sea especular demasiado, ya que aunque todavía no se ha demostrado que el viaje atrás en el tiempo sea imposible, quizá solo sea cuestión de tiempo. Precisamente de eso, de tiempo. Al fin y al cabo, nunca hemos visto aparecer nada que venga del futuro. O tal vez sí, pero no nos hemos dado cuenta. No sé si podríamos darnos cuenta de algo así. Dejo esos pensamientos flotando en el aire con la esperanza de que perduren en el tiempo. Este ha sido el vídeo de la semana que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, espero que os haya gustado. Os recuerdo que podéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos que subo cada lunes. También podéis compartir para que más gente se maraville y se le vuelva loca la cabeza escuchando estas paradojas temporales. Dale a like si os ha gustado, muchas gracias por ver el vídeo, nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras y un saludo a todos.